Muy buenos días, les saluda Gustavo González. Queremos iniciar este nuevo video para comentarles los principales cambios que introdujo la Ley 6380 del 2019 en el impuesto a la renta personal. De hecho, hay que notar más bien que no son modificaciones al impuesto a la renta personal, sino más bien es la creación de un nuevo impuesto a la renta personal, porque hasta la denominación del impuesto, del tributo ha cambiado. Recordemos que en la ley 2421 se llamaba impuesto a la renta del servicio de carácter personal, y este nuevo impuesto se llama impuesto a la renta personal. El código de obligaciones también cambió. Entonces tenemos en realidad un nuevo impuesto a la renta personal. Bueno, iniciamos entonces hablando de los principales hechos que componen, es decir, los principales elementos que componen la obligación tributaria del IRP. Bueno, el artículo 47 de la ley dice que el hecho generador del IRP es, son las rentas obtenidas por personas físicas y que se denomina, así como dijimos, IRP, impuesto a la renta personal, que está comprendida por el hecho generador, que son las rentas obtenidas por las personas físicas. Son dos. Uno, rentas y ganancias de capital, excluidas aquellos que pagaron IVA. Y el otro es rentas derivadas de la prestación de servicios personales independientes y en relación de dependencia. En el punto uno, lo que tenemos que entender es que un, unos dividendos o utilidades que una persona recibe se considera un ingreso de carácter personal, porque es la persona física, el accionista, el que paga ese impuesto. Sin embargo, como hay otro impuesto que grava ese ingreso de carácter personal, que es el IDU, entonces ya no va a gravar el IRP por las rentas y ganancias de capital. Entonces, como regla, si un hecho ya fue grabado por un impuesto a la renta, ya no va a ser grabado por otro impuesto a la renta, porque ya fue ingresado el tributo. En este caso, el IDU. Se pagó IDU, ya no paga IRP ganancia de capital. Y si no paga IDU, sí paga IRP. Entonces, ese sería vamos a decir así, la relación que existe entre el IDU y el IRP. A la siguiente lámina. En el artículo siguiente dice que serán grabadas las rentas de fuente paraguaya, y es muy importante que nosotros entendamos, el IRP sigue siendo de fuente paraguaya en el sentido estrictamente territorial, eh, pero no es tan estricto como lo es el impuesto a la renta del servicio de carácter personal según la ley 2421. Y les voy a explicar por qué seguidamente. Estamos entonces con que el IRP es territorial porque dice las actividades se tienen que realizar en la República, los bienes tienen que estar situados en la República y los derechos tienen que ser utilizados económicamente en la misma. Ahora, si nos fijamos en esta lámina, en el numeral 3, dice que las retribuciones, cuando una persona física recibe una retribución por un servicio personal realizado fuera del territorio nacional, como una norma anti-elusión, se determinó a través de la ley que si esos servicios fueron prestados para contribuyentes del IRE o IRP van a ser considerados de fuente paraguaya por más que se hayan realizado fuera del país. Eso, por ejemplo, es para evitar que una persona que trabaja para una empresa que opera en frontera, por ejemplo, puede ser aquí mismo en Paraguay, una persona tiene que hacer, qué sé yo, algún asesoramiento o tiene que hacer alguna gestión. Entonces, para no poner que esa gestión lo hizo en Florinda o más fácil en Ciudad del Este, pasando el puente, lo hizo en Foz de Iguazú. Y tiene toda la constancia de salida del país. Para que no se haga ese tipo de juegos, de maniobras, para eludir
el pago del impuesto a la renta personal, se dispuso que si quien te contrata es un contribuyente del IRE o el IRP, será considerado de fuente paraguaya. Ahora, el numeral 2 también excede o vamos a decir así, trasciende lo que es la fuente paraguaya cuando el Estado pague o acredite a los contribuyentes de este impuesto. Es el caso, por ejemplo, podría ser algún militar que realiza algún servicio en misión, ya sea de paz o misión, acción militar propiamente, acción bélica, pero lo realiza fuera del país. Ahora, si se trata de un personal del Estado, como es el ejemplo que estoy dando, entonces va a ser considerado de fuente paraguaya. Eso podría ser un ejemplo para entender. Ahora, por lo demás, los bienes, volviendo otra vez al párrafo inicial del artículo 48, los bienes situados en la República o los derechos utilizados económicamente en nuestro país va a ser considerado de fuente paraguaya. Quiere decir que yo vendo un inmueble que es del Paraguay, entonces va a ser grabado por el IRP. Pero si yo, que soy domiciliado en el Paraguay, vendo un inmueble que está situado en el Brasil o en la Argentina o en Bolivia o en cualquier otro país del mundo, vendo ese inmueble, no va a ser una renta no alcanzada. ¿Por qué? Porque los bienes tienen que estar situados en el país. Con relación a los derechos utilizados, si yo, por ejemplo, tengo unas acciones y yo esas acciones ejerzo el derecho como accionista en mi país, esas acciones, entonces entiendo que tienen que ser acciones de empresas en Paraguay. Ahora si tengo acciones de empresas en el exterior, entonces esas acciones yo no las ejerzo aquí en Paraguay, las ejerzo en el exterior. Entonces en ese caso van a ser rentas. En el segundo caso va a ser renta no alcanzada. En el primer caso va a ser renta de fuente paraguaya. Entonces, en el caso de que los derechos la ejerza económicamente, es decir, aquí es donde se genera la renta de ese derecho, entonces va a ser considerado de fuente paraguaya. Bueno, seguimos avanzando. Y este artículo 48 es muy importante conectar con el artículo 49 porque hablábamos del caso de un inmueble que, que se vende en territorio paraguayo, para que podamos entender si un inmueble es vendido por un residente, un inmueble en el Paraguay es vendido por un residente paraguayo, entonces es grabado por el IRP. Y en la parte de contribuyentes aclara que estas personas, para que el hecho esté grabado por el IRP, uno de los elementos que hay que reunir es que la persona física tiene que residir en el territorio paraguayo. No importa que sea extranjero o que sea paraguayo. En el momento que es residente en el territorio paraguay, entonces esta fuente se complementa con este para grabar el IRP. Ahora hay otros elementos también que se tienen que dar, no son solamente estos dos, son 5 elementos los que se tienen que conjugar para que haya un hecho generador, sea, de cual, sea cual sea el impuesto que estamos tratando. En este caso, en el ejemplo anterior había dicho un contribuyente, eh, perdón, una persona física vendió un terreno ubicado en el Paraguay. Para que esto esté grabado por el IRP, en realidad, el contribuyente tiene que ser residente en el territorio nacional. Puede ser que un brasileño sea dueño de un terreno en el Paraguay y por el lado de la fuente está grabado aparentemente por el IRP, pero al ser un no residente, entonces ya no está grabado por el IRP, sino por otro impuesto que se llama IMR, que vamos a dar en el último sábado, es decir, la siguiente clase vamos a estar dando eso. Ahora, en este caso, el ejemplo sería el de un paraguayo residente en el territorio nacional que vende un inmueble en el Paraguay. Entonces, una persona física residente. O podría ser el caso de un extranjero, un argentino, un boliviano, que vende su vehículo en Paraguay.
Entonces los bienes, aquí está en el párrafo inicial dice, el bien está situado en el Paraguay. La persona física que vendió es un boliviano residente en el Paraguay, vende su vehículo, se conjugan estos dos elementos. Hay un hecho generador, hay un contribuyente, hay una fuente que se cumple. Pues otro contribuyente, aparte de las personas físicas por naturaleza, porque es un impuesto a la renta personal, entran las sucesiones indivisas. ¿Qué son las sucesiones indivisas? Cuando una persona fallece, un contribuyente, en este caso de IRP fallece, y deja bienes que entran en sucesión. Mientras un contribuyente, es decir, cuando un contribuyente fallece, que la sucesión indivisa es la que tiene que continuar, los herederos tienen que continuar con las obligaciones tributarias de su ascendiente fallecido. Ya, eso es lo que se llama sucesión indivisa. Eso va a continuar hasta que esa sucesión indivisa va a continuar hasta que se distribuyan los bienes, hasta que salga la, la disposición judicial que acredite a cada heredero los bienes que le corresponden. Y después de eso ellos van a poder, cada uno va a poder utilizar económicamente el bien que recibió como parte de la sucesión. Después dice una novedad muy importante, los padres, tutores o curadores van a ser contribuyentes en nombre de sus hijos. Es decir, van a atribuir los padres como suya la renta obtenida por sus hijos menores a efectos de ingresar el impuesto. Se podría darse el caso, por ejemplo, de algún niño, o sea, un muchacho menor de edad. El ejemplo más clásico y más probable que se dé ingresos importantes es de un futbolista que podría tributar a través de su padre, en este caso, o tiene que tributar a través de su padre a efectos de ingresar el IRP por servicios personales. Ahora, estamos considerando también lo que son contribuyentes en casos especiales. Las personas físicas de nacionalidad paraguaya, cuando son, y acá habla de todo lo que tiene que ver con la carrera o con el oficio o con la función diplomática o consular. Y son los que tienen nacionalidad paraguaya y que realizan misiones diplomáticas, obviamente en el extranjero, miembros de oficinas consulares, miembros de delegaciones y representaciones permanentes del Paraguay. Eh, Esos son todos los que tienen carácter diplomático. Prestan servicio en el país donde se les comisionó. Entonces ellos van a percibir rentas de fuente paraguaya, aunque estén afuera. Es muy parecido al tratamiento de los que son funcionarios contratados por el Estado paraguayo y muy parecido a los prestadores de servicios personales que son contratados por contribuyentes del IRE o el IRP. Así mismo va a ser. Ahora, en el D, hay personal que forma parte de esas instituciones que realizan esas misiones diplomáticas o consulares o oficinas consulares que no son, no tienen carácter diplomático. Esos también van a ser considerados como alcanzados por el impuesto por realizar rentas de fuente paraguaya, a no ser que demuestren que no son residentes. Recordemos que el IRP en el artículo 49, en las primeras, el primer enunciado dice personas físicas residentes. En este caso, si este personal contratado que no es diplomático ni consular, si demuestra que no es residente por el elemento subjetivo contribuyente residente, por no reunir esa condición de contribuyente residente, entonces no va a estar grabado o que no va a estar grabado por el IRP por servicios personales. Entonces, tendría que demostrar algún certificado de vida y residencia para que no tribute IRP
por sus servicios prestados a la oficina consular o a la delegación diplomática o la misión diplomática. Bueno, hecha esa aclaración o esta explicación, entonces avanzamos al siguiente hecho generador. Aquí estamos también al mismo tiempo consultando los materiales. Dice nacimiento de la obligación tributaria. Antes de avanzar al artículo 52, vamos a mirar un poquito la ley, lo que habla en el artículo 51, porque esto es algo muy importante que no se había mencionado en su momento, porque saltamos del artículo 50, sucesiones indivisas, al artículo 52 en el PowerPoint. Pero aquí nosotros tenemos en este artículo, sociedades conyugales, artículo 51. Está actualizando un poquito más grande para que se pueda apreciar mejor. Sociedades conyugales. ¿Cuál era el tratamiento de las sociedades conyugales en la ley 2421 y sus respectivas reglamentaciones? En las sociedades conyugales que tenían que ver antes con la liquidación del IRP, en que los ingresos que eran parte de la comunidad ganancial, o sea, el producto de bienes que entraron en la comunidad ganancial, esas rentas se tenían que dividir 50-50 a cada uno y tributar por cada una de ellas o sumar para su rango no incidido. Así era con la ley 2421 hasta diciembre de 2019. Lo único que nos sumaba como bien ganancial era los salarios, las remuneraciones por servicios personales y los ingresos en concepto de excedentes de cooperativa. O sea, que lo que era cooperativa o rendimiento de cooperativa eran considerados bienes propios, porque la relación entre la cooperativa y el socio es de carácter estrictamente personal. O sea, la persona con su cooperativa, no la persona, no la comunidad ganancial con su cooperativa, o sea, la sociedad conyugal, perdón. Era la persona, el socio con su cooperativa. Ahora, ¿qué pasa con esta nueva ley? El artículo 51 dice que a efectos del IRP, cada uno es considerado contribuyente individual. Quiere decir que ya no existe el hecho de dividir los bienes en bienes propios y bienes gananciales. Eso ya es irrelevante a efectos del IRP. El sueldo, de hecho, siempre fue ingresos propios de cada uno. El sueldo o los honorarios siempre fueron considerados ingresos propios. Eso nunca se dividía 50-50. Pero lo que sí se dividían eran las rentas provenientes de actividades, perdón, las rentas provenientes de ganancias o rentas de capital, valga la redundancia. Eso sí se dividía. Por ejemplo, yo vendía un vehículo eh, bien ganancial y tenía que dividir la renta en dos para la declaración. O vendía un inmueble de la comunidad ganancial y tenía que dividir en dos para declarar o para ingresar el impuesto. Pero acá, ¿cuál es el cambio? Eh, Va a ser atribuida la renta o el incremento patrimonial 100% a la persona que es titular. Entonces, cada uno deberá atribuirse el 100% del ingreso proveniente de su actividad personal, como siempre, de las rentas o ganancias de capital obtenidas de sus bienes propios o del incremento patrimonial obtenido, cualquiera sea el concepto. Asimismo, dicho porcentaje se aplicará a los ingresos provenientes de las rentas o ganancias obtenidas de los bienes de la comunidad ganancial cuando el mismo sea titular del bien. Entonces ahí está la regla al final del párrafo. Si es que yo tengo un vehículo y yo figuro como titular de ese bien, por más que ese vehículo yo la tenga en el régimen de comunidad ganancial, para atribuirme la renta, y yo soy el titular, tengo que llevar el 100% y pagar el impuesto del 100% yo. No es que mi cónyuge va a tener que tributar
la parte que le corresponde por derecho propio. Entonces, eso es solamente efecto del IRP. Eso no altera nada las reglas del Código Civil en cuanto a a la ley 1/92, que habla sobre los bienes propios o los bienes gananciales. Bueno, ahora ya tenemos claro que las rentas o ganancias de capital se atribuye el titular de las mismas. No se divide más en dos, 50-50, por la comunidad de bienes gananciales. Ahora vemos el último párrafo del artículo 51, hablando de los bienes en condominio. Dice que cada cónyuge que son condóminos se va a atribuir la renta en proporción a lo que le corresponda. Entonces, en este caso se vende un inmueble en condominio y ellos son dueños 50-50. Entonces, ahí sí, en ese caso, cuando se trata de condominio, ahí sí, cada uno se atribuye proporcionalmente la renta que le corresponde. Eso puede suceder también en caso de que se quiera adquirir un vehículo para uso indistinto de ellos y la esposa tiene, entre sus ingresos personales, ella puede poner el 40% del costo del vehículo y el esposo puede poner el 60% o viceversa, ¿verdad? Quien gane más. De repente puede darse esa situación que la esposa declara haber invertido en la compra de ese bien, pudo declarar invertir el 40 o 60% y el marido la diferencia. Entonces se constituye, al hacer el registro del bien, se constituye en un condominio. Así sale la escritura de propiedad, que ambos son dueños en tal proporción. Ahora, cuando se venda ese vehículo, cada uno va a tener que emitir la factura por el porcentaje que le corresponde del condominio. Entonces, cada uno de los cónyuges se atribuirá la renta en proporción a lo que le corresponde. Y sí, volviendo a la presentación del artículo 22, que el nacimiento de la obligación tributaria es cuando se genera la obligación de ingresar el tributo, o a partir de cuándo. Entonces, el nacimiento de la obligación tributaria dice nace al cierre del ejercicio fiscal que coincide con el año civil. Pero esto se refiere a rentas de servicios personales, básicamente. Ahora, en cuanto a las rentas y ganancias de capital, tiene tratamientos diferentes, porque tiene que determinarse el momento de la imputación de tales rentas para que uno sepa cuándo le nace la obligación tributaria. Entonces, vamos a ver casos específicos. Las rentas del trabajo personal, sabemos, al cierre del ejercicio fiscal, que es el 31 de diciembre, que creo que coincide con el año civil. Pero las rentas de ganancia de capital tienen un tratamiento diferenciado en función a esto que tenemos aquí. Vamos hacia atrás, ¿no? En vez de hacia adelante. Vamos a ir a la ley directamente. Siguiente, hablamos de sociedades conyugales, nacimiento de la obligación tributaria. Ahora, en cuanto a la imputación, bueno, vamos a ver un poquito más adelante eso. Pues ya me estaba adelantando al desarrollo de esa parte. Entonces tenemos nacimiento de la obligación tributaria, tenemos que ver en la norma cuando sucede la imputación. Eso está en el artículo 58, así que me adelanté un poquito, pero para que entendamos que eso tiene más que ver, el nacimiento de la obligación tributaria para las rentas y ganancias de capital tiene que ver con el momento en que se impute. Eso está más adelante, repito, en el artículo 58. Ahora acá dice en el 53 que la liquidación se va a dividir en dos. Entonces probablemente el formulario va a tener dos capítulos.
dos categorías, renta y ganancia de capital, y probablemente al declarar yo voy a tener que marcar uno de los dos o ambos según el caso. Si solamente tengo rentas y ganancia de capital o solamente tengo rentas derivadas de servicios personales, o si tengo ambos. Importante, los contribuyentes de este impuesto van a liquidar por separado cada uno de estos impuestos y no se va a poder trasladar ingresos ni gastos de una categoría a la otra. Eso es muy importante. Es decir, yo compro unas acciones, invierto en acciones. Yo no voy a poder deducir la compra de esas acciones de mis ingresos personales. Entonces ahí me limita las deducciones por ese lado, porque divide los capítulos en dos. Y acá dice la administración tributaria establecerá modalidades simplificadas que facilitan la liquidación y percepción del presente impuesto. En este caso, se puede establecer regímenes simplificados o regímenes por retención, que sería, o por régimen presunto, que es el caso que se había dado con el tema de los ingresos de los diplomáticos, que tenían que liquidar el 1% por renta presunta. Entonces, le simplificaba a ella la situación porque ellos no estaban aquí en Paraguay. Y obviamente no podrían ellos hacerse de documentación paraguaya. ¿Por qué? Porque ellos están afuera, fuera del país. Entonces, le complica muchísimo estar lejos del país para liquidar el IRP por el régimen general. Entonces, ellos tienen un régimen presunto. Bueno, para explicar un poquito nomás por qué es este último párrafo del artículo 53. Artículo 54, retenciones y percepciones. Bueno, acá lo que adelanta es lo que vamos a ver en la siguiente clase con la profesora Wilma, lo que es la reglamentación del IRP. Ahora, en el artículo 55, rentas en especie, se van a utilizar criterios de evaluación establecidos en la reglamentación. Uno puede cobrar también, yo contador puedo cobrar en especie en el sentido de recibir bienes. Puede darse el caso también. Esto también es muy importante, el artículo 56, exoneraciones. Y ahí vemos que todas estas son las exoneraciones. Yo compro bonos, es decir, yo percibo intereses de bonos. Compro bonos del Estado y percibo intereses de esos bonos. Entonces el Estado, como yo le estoy prestando plata al Estado, o estoy, mejor dicho, no que le estoy prestando plata, estoy invirtiendo dinero comprando bonos del Estado o algunas letras emitidas por el Estado. Entonces los rendimientos que me proporciona ese documento va a estar exonerado. O puede ser de las municipalidades, también dice aquí. Después, cuando me expropian un inmueble, esa renta, esa ganancia de capital o renta de capital va a estar exonerada. En la ley anterior no estaba exonerada. La renta y ganancia de capital derivadas de las ventas o enajenaciones de bienes muebles. Este, por ejemplo, es muy importante porque es lo que más sucede. Nosotros tenemos un vehículo, o sea, cada uno tiene su vehículo y luego vende para cambiar. Si vende por un precio mayor a 20 millones, entonces ya le genera obligación de renta y ganancia de capital. Y este es uno de los temas que esperamos la reglamentación, que prevean un mecanismo para que una persona que no tiene ningún tipo de ingreso habitual, por ejemplo, no tiene acciones, no tiene un sueldo importante que le haga ingresar al IRP, sino que ocasionalmente venden vehículos, no tenga por qué inscribirse, porque de hecho que si venden vehículos por 20 millones, un guaraní, entonces en ese caso va a tener que en principio inscribirse, ingresar el 2,4% de esta venta y luego desinscribirse porque ya no va a realizar ningún tipo de actividad. Bueno, entonces esperamos la reglamentación a ver si es que da un nuevo elemento con relación a este tema. Pero por de pronto vende algún vende algún mueble, vehículo, ropero, cama, placar, sillones, etcétera. Entonces
superan todo eso en conjunto, los 20 millones, va a ser un ingreso grabado para IRP, rentas y ganancias de capital. La tenencia de moneda extranjera, así como antes, la diferencia de cambio no es ingreso grabado por el IRP. El aguinaldo o 13º salario. Eso es algo que también trae algún tipo de confusión, porque algunas personas cobran diferentes conceptos. Cobran, en primer lugar, luego cobran aguinaldo por sueldo, horas extras, vacaciones, viáticos sin rendir cuenta, eh, gasto de representación, o podría ser otros conceptos diversos, sea el nombre que se le ponga. Todo lo que cobre es parte del salario, excepto la bonificación familiar y el propio aguinaldo, y también los gastos de colación, que son los pagos que se hacen por alimentación y que están documentados con comprobantes a nombre de la empresa, que son gastos de la empresa y no ingresos del trabajador. Entonces, se suman todos esos conceptos, se divide por 12 y eso es el aguinaldo. Cuando habla de 13º salario, no está hablando del salario básico, está hablando del salario nominal, que es el contrato, el monto fijo que a mí me pusieron en el contrato de trabajo. Salario son todos esos conceptos que mencioné. Todos esos conceptos se dividen por 12 y ese es el máximo que uno puede considerar como ingreso exonerado. Si cobra un exceso con relación a ese monto o cobra un segundo aguinaldo que supera la 12ª parte de todo lo que perciba, entonces ya es ingreso grabado por el IRP. Aquí las indemnizaciones por despido ajustadas al mínimo legal, y eso nosotros tenemos bien reglamentado en esta ocasión que vamos a dar en la siguiente clase con la profesora Wilma. Ahí sí tenemos que las indemnizaciones por despido ya incluyen las indemnizaciones por preaviso, que no estaba aclarado en la norma anterior. Entonces, no se considerarán ajustadas al mínimo legal lo que se establece en el convenio de trabajo, y lo que se refiere aquí a mínimo legal es al mínimo, al importe mínimo considerado por el Código Laboral para pago de indemnización. Porque, por supuesto, uno puede pagar más. La indemnización por despido te dice, por ejemplo, tener que pagar 15 días de salario, o sea que calcular un importe de 15 días por cada año de antigüedad. Pero si el empleador le quiere pagar en vez de 15, le quiere pagar directamente 30, nada le impide. Le puede hacer con su dinero lo que le plazca, toda vez que a efectos laborales eso beneficie al trabajador. Y también dice que tenés que cobrar por 1 a 5 años de antigüedad, tenés que cobrar un preaviso si es que no te preavisaron de 40, de 60, de 1 a 5, de 45 días. Entonces, si el empleador le quiere pagar 60 días, nada se lo impide. Y puede pagarle más. Ahora, a efectos del IRP, todo lo que exceda lo que establece la ley es ingreso grabado. Ahora acá, en el numeral 7, cuando un representante o un agente diplomático que es extranjero, recordemos que los diplomáticos, que son paraguayos y prestan misiones en el extranjero, perciben ingresos grabados. Inclusive los que tienen carácter diplomático, pero que además residen en nuestro país. Ahora, en cuanto a los diplomáticos y demás representantes extranjeros, van a estar exonerados, toda vez que traten con la misma bondad y generosidad a los nuestros en sus respectivos países. Entonces, estos diplomáticos extranjeros que prestan servicio aquí, en realidad están
realizando servicios de carácter personal, porque las actividades que realizan se realizan en suelo paraguayo. Entonces, es fuente paraguaya. Entonces, para que no les grave a ellos el impuesto a la renta personal, es decir, para que no tengan que pagar, este artículo 56, numeral 7 de exoneraciones para ellos. Pero para que pueda aplicar esta exoneración en esos países, ellos tienen que demostrar que en su país existe una norma que exonera con el mismo enunciado de este, ¿verdad? Que les exonera a los agentes diplomáticos paraguayos o extranjeros, tiene que decir en su norma, les exonera del impuesto a la renta personal. O sea, eh, tiene que haber igualdad ahí para que exista esta exoneración. Caso contrario, estos diplomáticos extranjeros van a tener que pagar IRP por las remuneraciones que reciben. Las jubilaciones y pensiones graciables o no contributivas. Y aquí, dentro de esto ya no entran, por ejemplo, el subsidio por maternidad que percibe la madre. Eso ya no tiene exoneración por la ley. Solamente lo que el IPS determina o considera jubilaciones y pensiones. Como siempre, los intereses y utilidades provenientes de la venta de bonos colocados en bolsa tiene la exoneración del IRP. Entonces, los bonos tienen la exoneración. Ahora el 10. El 10 tiene otra exoneración que tenga que ver con colocaciones en las bolsas de valores. Dice, los intereses, rendimientos y utilidades provenientes del mayor valor cuando uno negocia títulos y valores a través de la bolsa. Entonces, eso tiene exoneración. Este también, lo que está regulado por la ley 54-52, los rendimientos o las rentas provenientes de la negociación de los valores. Está bajo este régimen de fondos patrimoniales de inversión, tiene exoneración. Es algo para indagar, para estudiar y ampliar. ¿A qué se refieren los fondos patrimoniales de inversión? O sea, fondos mutuos y otros dos. Hay dos, ahora mismo no tengo en mente, pero esta ley prevé dos formas de fondos patrimoniales de inversión. Los intereses, comisiones, rendimientos por depósitos o colocaciones en instituciones financieras, mutuales y cooperativas. Es decir, acá, intereses por caja de ahorro está exonerado. Premios de loterías que no superen cada uno de los 500.000 está exonerado. Remuneraciones que reciben los becarios promovidos por el gobierno nacional, pero para becas en el exterior tienen también exoneración. Bueno, entonces continuamos aquí con el desarrollo de esta unidad, de este capítulo, en este caso, rentas y ganancias de capital. Entonces tenemos renta y ganancia de capital, habíamos dicho, y tenemos rentas derivadas de la prestación de servicios personales. Lo que acabamos de desarrollar, lo que acabamos de ver recién son disposiciones generales. Pero a partir de aquí, del artículo 57, ya vemos disposiciones más específicas a lo que es renta y ganancia de capital, y después veremos lo que es más específico a lo que es a prestación de servicios de carácter personal. Entonces, una renta de ganancia de capital se considera a toda la que provenga de bienes, porque son aquellos que forman parte del patrimonio, puede ser bienes o pueden ser derechos, que la titularidad corresponda al contribuyente del IRP. Y también dice, comprende variaciones positivas en el valor del patrimonio realizadas por el contribuyente, pero que no provengan de rentas de servicios personales. Dentro de este
variaciones positivas en el valor del patrimonio realizados por el contribuyente que no provengan de rentas de servicios personales, pero que tampoco vengan, porque dice además, o sea, lo que no está dentro de las rentas que provengan directamente del patrimonio, o sea, lo que no provenga del patrimonio, no provenga de bienes o derechos, significa eso, pues se va a considerar también rentas ganancias de capital. ¿Qué podría entrar aquí? Podrían entrar, por ejemplo, regalos, sorteos, eh, rifas que uno va percibiendo, y también puede entrar aquí todos los ingresos por prestación alimentaria. Pueden entrar aquí porque van a hacer variaciones en el patrimonio realizados por el contribuyente. Recordemos que a efectos del IRP, el padre o la madre que perciba rentas de sus hijos, en este caso prestación alimentaria, podría ser un ejemplo, se atribuye esas rentas como propias a efectos del salario interno. Es una persona, una madre que percibe un depósito a su nombre, una cuenta de a su nombre, pero a nombre del, en este caso, eh, por el juicio por prestación alimentaria por un menor, eso tiene que atribuirse a efectos del IRP esas rentas como propias. Y aquí comprende estas rentas que vemos aquí. Las, los rendimientos, o sea, que las utilidades, dividendos excedentes que perciban como socio, accionista y dice cooperativas. Los dividendos de la cooperativa está grabado por el IRP. Y de sociedades o entidades residentes, pero que estén excluidas por el IVA. Aquí vemos otra vez que si alguna renta de este tipo pagó ya IVA, no va a volver a pagar IRP. No hay ahí una doble tributación por parte de la persona física. Porque una cosa, el IVA, excluye a la otra y IRP. Después el 2, los intereses o rendimientos. Lo que vemos aquí es intereses o rendimientos pagados por personas físicas, lo que se pague. Entes o patrimonio residentes en el país derivados de depósitos de dinero, en inversión en dinero, en instrumentos financieros, operaciones y contratos de crédito. Todo lo que tenemos aquí, entonces son intereses, o sea, son rendimientos que uno perciba. Entonces todo lo que tenemos aquí son diferentes operaciones que proveen de rendimientos al contribuyente del IRP. Y tenemos una lista bastante extensa. Entonces tenemos que ver si alguna operación que tenemos en cuestión se encuentra dentro de este numeral cuando se trata de intereses o dividendos. Las rentas generadas por las estructuras jurídicas transparentes, puede ser por rendimientos financieros, puede ser intereses, valoración de bienes, activos, las inversiones que no están grabadas por el IVA van a estar, las rentas que no pagaron IVA van a pagar IRP, así como vimos recién con los dividendos de utilidad. Bueno, las regalías, por ejemplo, cuando uno hace una obra de arte o compone un libro, escribe un libro y le da a una persona, a un comerciante para que lo comercialice, para que lo venda, entonces le paga una regalía por la comercialización o por la explotación de esa obra. Podría ser entonces así también un ingreso grabado. Ahora, si yo vendo acciones, participaciones en una entidad que es residente o no, la entidad puede ser residente, dice, pero si es que yo sí soy residente, dice, cuando esta ganancia otorga al titular el derecho de disfrute sobre esos bienes situados en la República. Entonces, las ganancias de capital derivadas de la denominación de derechos, acciones o participaciones en una entidad están grabadas por el IRP. La entidad puede ser residente o no, pero la persona que venda sí tiene que ser residente. Eso es lo que tenemos que saber, porque sí, el que
que vende es un no residente, entra dentro de las reglas del INR, no del IRP. La ganancia de capital derivada de la enajenación o cesión de inmuebles. Se puede comprender arrendamiento o subarrendamiento. Una persona paraguaya, residente en el Paraguay, o puede ser extranjera, pero residente en el Paraguay, cuando venda bienes inmuebles o ceda bienes inmuebles. Entonces eso va a ser una renta o ganancia de capital. Rentas derivadas de la enajenación o cesión de bienes inmuebles, registrables o no. O cuando esto de derechos reales sobre los mismos. Esto va a ser considerado rentas de capital. Que no basta solamente, no es solamente vender, también ceder el uso real sobre los mismos. Y entra lo que antes se hacía para eludir el pago del IRP, cuando uno hacía cesión, alguna forma de cesión sobre bienes muebles o inmuebles. Entonces le hacía una especie de usufructo para que otra persona lo utilice. Entonces cuando uno cede bienes muebles, entonces se considera una renta o ganancia de capital. Bueno, esto es en el número 8. Los premios de loterías, rifas, sorteos, bingos. Eso también es renta de ganancia de capital. Cuando se incorpora gratuitamente al contribuyente, por ejemplo, regalos, rifas, sorteos, ya hablamos en el 8, pero acá podría más bien entrar lo que son regalos. Son considerados rentas de capital. Rescate de acciones que no pagaron IVA. Entonces, eso se puede dar el caso también. Un rescate parcial o total de acciones no pague IVA, entonces en este caso va a pagar IRP ganancia de capital. Y todo incremento patrimonial justificado. Y acá está lo que hace rato estaba diciendo, que cuando nace la obligación tributaria en el IRP para los servicios personales al cierre del ejercicio fiscal, pero las rentas y ganancias de capital tiene su nacimiento de la obligación tributaria en estos casos específicos. Bueno, las rentas, ganancia de capital se imputarán de acuerdo a los siguientes principios. Se tiene que entender primero que el numeral 1, el numeral 2 se va a estar las rentas de instrumentos financieros cuando se suceda uno de estos. Que ocurra primero pago, cesión o enajenación. Entonces, este sería el primer caso, un caso especial de instrumentos financieros. Ahora el segundo caso es cuando yo incorpore gratuitamente al patrimonio. Es decir, cuando alguien, por ejemplo, me regale un vehículo o me regale un inmueble. Entonces, cuando yo venda recién, eso se va a considerar, van a ser la obligación tributaria. Alguien me regala, mi papá me regala un vehículo. Eso es hecho generador de IRP, ganancia de capital. Pero recién cuando venda, me van a hacer la obligación tributaria. Ahora, este numeral 3 es importante porque puede ser que mi padre en vez de regalarme un auto me regale dinero. Entonces, cuando se trate de dinero efectivo, se refiere acá. Cuando se trate de efectivo, entonces, en el año en que me regalen mi padre, entonces en ese año me van a hacer la obligación tributaria. Se me va a imputar esa renta en ese año. Entonces tenemos tres casos especiales. Cuando se trata de instrumentos financieros, cuando ocurra uno de los primeros. El pago, cesión o enajenación o compensación o vencimiento, inclusive dice aquí, que también lo leí hace rato. Entonces, ¿qué es pago? Es cuando cancelas, cuando alguien te cancela por la enajenación de algún instrumento financiero. Por ejemplo, vendo yo un bono. Entonces, si consideramos un instrumento financiero, entonces cuando me paguen ya me nace la obligación tributaria. Cuando yo cedo, ¿no?, una cesión, por ejemplo, de derechos, entonces cuando yo realice esa cesión, me van a hacer la obligación tributaria. Cuando yo enajene o entregue, me van a hacer la obligación. Cuando compense, es decir, cuando yo le debo a alguien y alguien me debe a mí, y estos instrumentos financieros forman parte de esa compensación. Entonces, yo te voy a ceder estos
este instrumento financiero que tengo a cuenta de esa deuda que tengo. Y vos me debes por eso también y vos me debes por algún otro concepto también. Entonces, ¿qué hacemos? Yo te debo, vos me debes y compensamos. Y la diferencia, alguien paga. Pero cuando ocurre esa compensación, se va a considerar entonces renta y ganancia de capital. O el vencimiento. El instrumento financiero vence y ya me tienen que entregar los rendimientos. Entonces ahí ya me nace la obligación tributaria. Entonces se supone que al vencimiento te van a acreditar todos los rendimientos. Bueno, eso hay que entender. Ahora, en este siguiente párrafo, después del numeral 3, para la imputación de dividendos, utilidades o excedentes, se tendrá en cuenta el artículo 44 de la ley. Entonces, para comprender esta parte, tendremos que revisar lo que dice el artículo 44, que habla acerca del IDU. Entonces, cuando se trata de dividendos, utilidades o excedentes, tenemos que remitirnos al nacimiento de la obligación tributaria del IDU. Y en general es cuando la asamblea disponga la distribución, entonces ahí nace la obligación tributaria del IVA. Ahora, para que esto tenga algo que ver con IRP, entonces no tiene que pagar IVA, no tiene que pagar IRP. Entonces, acá lo que te está diciendo es que indirectamente, si es que nace la obligación tributaria del IVA, entonces no afecta de ninguna manera al IRP. Y este último párrafo que tenemos aquí es muy importante porque si se detectan incrementos patrimoniales no justificados, estos serán imputados en el ejercicio anterior en que se detectó. Este año me detectaron, me van a obligar a rectificar, el formulario 104, es que ya declaré del ejercicio anterior. Caso contrario, me van a intimar para que incluya ahí. Este artículo 59 es por demás importante porque aquí tenemos la determinación de la renta neta en las rentas y ganancias de capital. Quiere decir que las rentas y ganancias de capital funcionan por renta neta directamente bajo estas reglas. El numeral 1 habla de una regla de base mixta. Cuando un inmueble o un mueble, puede ser un vehículo, puede ser un ropero, una cama, un placar, cuando yo vendo bienes inmuebles o bienes muebles, entonces se toma en cuenta la base menor entre la renta presunta y la renta real. Acá en la renta presunta, el 30% del valor de venta. La venta real o la renta real es precio de venta menos la sumatoria del precio de compra más los gastos de venta. No se trata de un bien, en este caso puede ser un inmueble o un vehículo. Entonces yo puedo sumar como mi costo, puedo sumar el precio de compra y los gastos de la venta. Podría ser los honorarios del escribano porque no es un gasto de venta. O si le pago a alguien comisión por la intermediación, es un gasto de venta. Ahora, cuando se trate de acciones, cuotas de capital, gestión de derechos, acciones o cuotas de capital, se tiene en cuenta la diferencia entre el precio de venta menos el aporte de capital efectivamente realizado. Entonces, ese capital inicial, ese aporte de capital efectivamente realizado va a ser mi precio de costo. ¿Por qué solamente el aporte inicial? Porque lo que yo vaya capitalizando encima de ese mi aporte inicial va a tener, si yo hago una venta de acciones, entonces eso no fue mi costo. Mi costo real fue lo que yo aporté inicialmente o lo que yo compré. O si yo compré acciones, va a ser mi precio de compra.
El precio de venta menos el precio de compra va a ser mi costo. Y si alguien intermedió en la venta de esas acciones, yo le voy a pagar una comisión como gasto de venta. Si alguien intermedio. Entonces voy a sumarle a mi precio de compra eso. O si se trata de un aporte inicial en sociedad anónima o CRL, voy a restar como costo el aporte inicial, el aporte de capital efectivamente realizado. Bueno, entonces acá en el inciso B, cuando yo voy a utilizar como costo de ventas, dice, será aplicable el inciso B solo cuando el costo de adquisición del bien o derecho y los gastos de enajenación se encuentren respaldados con comprobantes de venta. Entonces está diciendo que mi costo yo voy a utilizar cuando tenga comprobantes de venta. Tengo que tener factura o autofactura según corresponde. Ahora, tratándose de bienes registrables, por ejemplo, inmuebles o vehículos, su costo de adquisición podrá respaldarse con la escritura escrita en los registros públicos. Sucede que muchas veces uno cuando no es contribuyente no pide, no exige factura a los que le vendieron. Entonces solamente tiene la transferencia. En este caso, cuando haga su venta, siendo ya contribuyente, va a tener que liquidar por la real, por la presunta o por la real. Si le conviene hacer por la real, bueno, entonces sí le conviene, porque esto es de pleno derecho, es algo que viene de oficio. Va a ser la menor entre la presunta o la real. Si quiere utilizar como costo, tratándose de un bien registrable y no tiene la factura, porque lo adquirió cuando no era contribuyente y no era exigencia para él documentarse con factura por esa compra, no era absolutamente necesario. O si no, si es que el que le vendió no era luego contribuyente, así que no había forma que le entregue comprobante de venta. Entonces, tratándose de bienes registrables, puede utilizar como costo la escritura en los registros públicos. Pero si se trata de bienes registrables. Ahora, si es que alguien quiere deducir la compra de ese vehículo en el momento que compró, no le va a servir la escritura escrita en los registros públicos. Esta inscripción de la escritura en los registros públicos solamente para el costeo de IRP ganancia de capital, o rentas de capital en este caso. Después dice, en los arrendamientos de inmuebles, este sí es una opción. El anterior era la renta menor entre la real y la presunta, la base menor, pero aquí la base es opcional porque dice a opción del contribuyente cuando yo me dedico a los alquileres. En el primer caso tenemos 30% de valor de venta, dando una tasa efectiva del 2,4% sobre una base que no, una base presunta. Entonces sería el 2,4 lo máximo que voy a pagar. Y acá, en este, el 50, es decir, hay una tasa efectiva del 4%, dado que la tasa del IRP para ganancia de capital es del 8%. Entonces es opción. Si me dedico a alquileres, puedo pagar por el 50% de renta neta o por la real, que es la diferencia entre el precio del alquiler menos la sumatoria de impuesto inmobiliario, gasto de mantenimiento, gasto de gestión, gasto de administración, siempre que sean reales y estén debidamente documentados, que no sean gastos inventados. Obviamente esto va a decir la ley, ¿verdad? Pero ahora el tema de control pues, siempre es una cuestión bastante compleja y ellos se basan para controlar en el promedio de el promedio de las declaraciones juradas de los contribuyentes que están en el rubro. No puede ser que se desvíe demasiado, la liquidación de un contribuyente no puede desviarse demasiado en teoría de lo que es el promedio del mercado. Eso no implica necesariamente que alguien esté eludiendo o evadiendo, sino que es una causal para recibir una notificación de advertencia diciendo que revise si está correcta su declaración
Caso contrario, la administración tributaria puede hacer uso de contribuciones de control. Entonces acá tenemos base real o base presunta, el que elija el contribuyente. En el primero, tasa efectiva del 2,4% sobre el precio de venta. O en el segundo es 8% sobre la renta real. Entonces sale menos. En este caso es 4% de renta neta presunta, o si el contribuyente elige por la real, el 8% sobre la base real. Obviamente cada uno va a elegir siempre lo que más le convenga, liquidar por lo que le traiga mayores beneficios. Ahora, renta neta, en el caso de, vamos a ver un poquito más aquí. Vamos a ubicarnos otra vez en el lugar donde nos quedamos, porque a veces dándole clic para moverse nos quedamos, el puntero se queda muy arriba o muy abajo. Bueno, aquí ya tenemos el tercer numeral del artículo 59, renta neta, en el caso de rentas y ganancias de capital, dice el monto total percibido en concepto de regalías, intereses, dividendos, utilidades o beneficios percibidos no alcanzados por el IVA. Entonces acá el 100%, es decir, tasa del 8, directo sobre regalías, intereses que yo cobro. Acá son intereses, no se refiere a intereses, percibidos de cooperativas, intereses de caja de ahorro, de entidades bancarias, sino se refiere a intereses que yo percibo por la colocación de mi dinero en forma personal o particular. Entonces yo presto dinero a la empresa y le facturo intereses, y cuando cobre las cuotas de ese préstamo, entonces los intereses van a estar grabados al 8% directo. Bueno, dividendo utilidades, ya sabemos lo que no pagó IVU, entonces va a pagar IRP. Cuando rescate acciones, pero no pagué IVU por ellas, entonces va a estar grabado por el IRP. Y la base va a ser la diferencia entre el importe de rescate menos el costo de dichas acciones. Y se entenderá como costo el importe efectivamente integrado por el beneficiario. Entonces el costo es lo que yo integré, no lo que se incorporó, como utilidades del ejercicio. Es lo que yo integré. Puede ser integración inicial o puede ser la compra propiamente. Ahora, el monto total del premio en dinero obtenido en juegos de lotería, rifas, sorteos, bingo, entre otros. O sea que yo gano una lotería y pago el 8% sobre ese premio, si supera los 500.000 guaraníes, como habíamos visto en la parte de exoneración. El monto total percibido en cualquier otro concepto no señalado en los numerales anteriores. Aquí entraría, por ejemplo, las prestaciones alimentarias. Aquí entraría los regalos recibidos. Esto tampoco es como renta. Tasa 8%, lo que habíamos visto hace rato. 8% para rentas y ganancias de capital. Después aquí en el artículo 61 tenemos que está prevista a partir de la ley la retención o percepción del impuesto en carácter de pago único y definitivo. Está reglamentado por los artículos 35, 36 y 50 del decreto 3184 de 2019. Ahora saltando, ya hicimos esta exploración general acerca del IRP ganancia de capital.
Y tenemos el siguiente capítulo que es de las rentas derivadas de la prestación de servicios personales. En este capítulo 3, entonces vemos un enunciado general de qué son consideradas rentas de servicios personales. Son rentas de fuente paraguaya, en sí realizados, servicios realizados en el Paraguay. Tiene que ser prestado por un residente, puede ser en relación de dependencia o no, pero que provengan del trabajo personal, que puede ser o no profesional, o no. Y tiene que tener una contraprestación, la cual, eh, la cual puede ser sueldo, salario, viático, no importa cómo le llames, sea cual sea el nombre que le pongas, es servicio de carácter personal. Y no hay un enunciado muy específico acerca de cuándo es personal y cuándo es no personal en cuanto a los servicios. Por regla general tendríamos que determinar que los servicios no personales son aquellos determinados por la ley en la parte correspondiente al IRE. Cuando habla lo que es empresa unipersonal, tendríamos que remitirnos al artículo 3 de la ley 6380 para determinar si ese servicio es un servicio personal o es un servicio no personal. Ahora, acá, entendiendo un poquito lo que es el artículo 62 de la ley en las rentas derivadas de la prestación de servicios personales, dice que está comprendida remuneraciones en carácter de prestación de servicios personales independientes, es decir, los honorarios o las facturaciones que hagan concepto de servicios personales. Los sueldos, bonificaciones, viáticos no sujetos a rendición de cuentas, puede ser, en el numeral 3 también habla de sueldos que cobran las personas que se dedican a la tripulación, o sea, las personas que se dedican a la actividad personal en naves aéreas, es decir, barcos, aviones, o barcos o aviones. Y que esa remuneración le paguen navieras que tienen su puerto base en Paraguay o que estén registrados en el Paraguay, no importa que sean extranjeras, que están domiciliadas o tienen su puerto base en Paraguay, entonces esos salarios van a ser considerados a efecto de la liquidación del IR como renta personal de fuente paraguaya. Bueno, acá los regímenes de incentivos de retiro. Este retiro voluntario que cobran los funcionarios públicos, eso va a ser considerado renta de servicio personal. Porque ahí ellos te sacan una especie de liquidación, ¿no? Eso es toda una gestión que uno tiene que hacer. Te pagan una liquidación y esto ya va a ser considerado una renta derivada de la prestación de servicios personales. Y cualquier otra remuneración percibida en dinero o en especie en contraprestación de un servicio personal independiente. Y acá habla en este último párrafo del rango no incidido para el IRP por servicios personales, que es de 80 millones de guaraníes. Ahora, esos 80 millones de guaraníes, según el artículo 139 de la ley, va a estar sujeto a actualización que les voy a leer, porque dice el artículo 139. Dice el artículo 139 que los montos consignados en este artículo, entre otros, puede ser actualizado, podrán ser actualizados por el Poder Ejecutivo, tomando como base el porcentaje de variación del IPC, del índice de precio del consumidor, que se produzca en el periodo de 12 meses anteriores al 31 de diciembre de cada año, es decir, de todo el año de acuerdo con la información que en tal sentido comunique o publique el Banco Central. Pero estos ajustes quedarán suspendidos hasta que la variación acumulada no supere el 10% acumulado
a partir de la vigencia de la presente ley o el último. Y esos montos actualizados deberán ser publicados antes de finalizar el mes de enero del ejercicio en el cual será aplicado. Eso dice el artículo 139 de la ley 6380. En síntesis, a partir de la vigencia de esta ley, tiene que superar la inflación tiene que superar el 10% para que el Poder Ejecutivo esté facultado a emitir un decreto que actualice este valor. Tampoco es una obligación que el Poder Ejecutivo saque un decreto para actualizar este rango no incidido, pero es una atribución que él tiene cuando la inflación supere el 10% a partir de la vigencia de la ley 6380 o a partir de la última variación decretada. Y este rango no incidido es solamente para prestaciones de servicios personales. No tiene nada que ver este rango de 80 millones con las rentas o ganancias de capital. Artículo 63, renta bruta. Este es importante también porque aquí cae la novedad que para los servicios personales en relación de dependencia va a ser considerada solamente el salario menos los pagos que haga al régimen de jubilación y pensión. Yendo de una forma general, tendría que yo sumar en fase de sumatoria, restar, mejor dicho, sueldo bruto menos mi punto IPS o caja de jubilación obligatoria. Y ese sería mi sumatoria al rango no incidido. Y cuando yo declare, es muy probable que la declaración en el formulario sea sueldo bruto y como costeo que permita colocar el aporte jubilatorio o el aporte de la caja fiscal a efecto de poder controlar. Y de ahí el resultado va a ser renta bruta. Y también los empleadores pueden descontar de su renta bruta, ya sea en fase de sumatoria o en fase de liquidación, los pagos que ellos hagan a prestadores de servicios médicos. Pueden ellos, si le asegura, por ejemplo, a través de un seguro privado, le puede también deducir eso para la determinación de su renta bruta. De cierta forma está fomentando el beneficio al personal de manera indirecta por lo menos. Renta neta, artículo 64. ¿Qué se refiere a renta neta? ¿Qué es lo que se puede deducir de los ingresos de servicio personal, de la prestación de servicio personal? Entonces, las reglas generales siempre son que estén debidamente documentados, que sean reales y que sean a precio de mercado. Y en este concepto dice, entre otros, se podrá deducir la adquisición de muebles, equipos, construcción, remodelación o refunción de su oficina o establecimiento destinado a la realización de la actividad grabada. Estos serían gastos relacionados a la actividad grabada. Ahora, cuando se trata de gastos personales, entonces puede deducir los gastos propios y de familiares a cargo realizados en el país. Cuando se trata de alimentación, vestimenta, arrendamiento, así como mantenimiento, ya sea propia o arrendada, puede deducir adquisición de mobiliario, electrodomésticos necesarios para el hogar y erogaciones en concepto de esparcimiento, siempre que se realizan en el territorio nacional. Es decir, gasto de esparcimiento en el exterior va a ser deducible siempre que compre el paquete del Paraguay, pero si es que compro afuera, ya no. Entonces habíamos gastos personales, todo esto, y también familiares. Y aparte de eso, los ingresos personales y de familiares a cargo realizados en el país y en el exterior, cuando se destinen a salud y educación. Los gastos en el exterior solamente puede ser por salud y educación. No hay gastos relacionados a la actividad grabada en el exterior, por ejemplo. No existe esa posibilidad.
y solamente se puede pagar por salud y educación en el exterior. Que no hay otras cosas que se puedan deducir. Y es de salud y educación también se puede deducir en el país, entrando dentro de todos los demás, en el inciso A, B, C, D y E. Puede incorporarse también salud y educación para los gastos personales realizados en el país. Un vehículo cada 3 años se puede deducir. Pero si deduzco yo al adquirir, ya no puedo deducir como costo al momento de vender. El egreso personal por adquisición de inmuebles, incluidas construcción, remodelación o refacción. Yo una vez, en el artículo 66, habla de eso. Yo solamente puedo, a efectos de liquidar el IVA, puedo adquirir un inmueble cada 5 años. Pero dice acá, incluida la remodelación. Incluida la refacción, incluida la construcción. Entonces el inmueble incluía todo esto una vez cada 5 años. El aporte patronal es deducible, las cuotas, diezmos, donaciones realizadas a favor del Estado o entidades sin fines de lucro reconocidas por autoridades competentes. Y hay un límite establecido para eso que está reglamentado por decreto. Está en la reglamentación del IRP, que te determina cuánto es el límite de deducibilidad en el caso de las cuotas diezmo, en el artículo 57 del decreto 3184. Y te habla que es el 5% de los ingresos brutos. Bueno, es más, el 20% de la renta neta. Una complicación de saber cómo calcular la renta neta cuando un importe ya está incluido en él. Y como siempre, la condición para la deducibilidad es que esté efectuado con ingresos grabados por el IRP en el ejercicio fiscal que se liquida o hayan sido cubiertos con ingresos provenientes de préstamos de entidades bancarias financieras, casa de crédito, cooperativas, etc. Es decir, tengo que tener la condición que yo pueda, para que yo pueda deducir eso, es que tiene que estar cubierto con préstamos, puede estar cubierto con remanente de los últimos ejercicios fiscales anteriores, remanente de renta neta grabada. Y también tiene que estar avalado o justificado o realizado con ingresos grabados por el IRP. Es decir, yo, por poner un ejemplo, yo tengo ingresos por servicios personales en el año 120 millones y tuve ganancia de capital por 1000 millones. Y yo compré un inmueble, de acuerdo a los términos de este artículo, un inmueble por 500 millones. Como la liquidación de la renta personal se hace separado, rentas personales por actividades de servicio y rentas personales por ganancia de capital o renta de capital. Se hace por separado, pero la suma de los ingresos grabados por el IRP es todo lo que gané como ganancia de capital y todo lo que gané como sueldo. Esa sumatoria total de ingresos grabados por el IRP me tiene que avalar para hacer esa compra. Puede ser que en mi capítulo de rentas de servicio personal yo tenga pérdida, pero en realidad no es pérdida porque yo tuve otros ingresos grabados por el IRP, por ganancia de capital. Y eso va a avalar donde yo saqué la plata para poder hacer la compra. O si es que no alcanza mi renta del año, tengo que tener préstamos, tengo que tener crédito de cooperativas, tengo que tener tarjeta de crédito donde conste la compra de esos bienes. O también tengo que tener, para justificar de los últimos 5 años, ingresos grabados o remanente de ingresos grabados de esos 5 años. ¿El remanente que es? Es la renta neta menos IRP que yo pagué por esa renta neta. Y acá es importante, dice, en el caso de bienes muebles. O sea, que por ejemplo un vehículo que yo compré,
sea o no registrable, puede ser vehículo, puede ser otra cosa que no sea registrable. Si yo ya deduje conforme a este artículo, ya no serán deducibles al momento de su enajenación. Porque ya no puedo utilizar el costo para el momento de la liquidación del impuesto. Y los resultados negativos derivados de los ingresos previstos en el presente artículo no serán objeto de compensación y arrastre, con excepción de lo previsto en el numeral 4, que se trata de inmuebles. Quiere decir que yo puedo hacer compensación de pérdidas fiscales si es que yo compré un inmueble y me resultó pérdida fiscal por eso. Bueno, después del artículo 65 habla de familiares a cargo, que es muy importante definir que serán el cónyuge, con tal que no sea contribuyente del IRE, IDU o IRP. Eso, por ejemplo, es una novedad porque antes la condición era que no sea contribuyente del IRP, pero ahora no tiene que ser contribuyente del IRE ni del IDU aparte de eso. Porque la única forma que mi cónyuge sea, bueno, hay dos formas para que mi cónyuge pueda ser familiar a cargo. Primero, que no sea contribuyente de ningún impuesto. O segundo, que solamente sea contribuyente del IVA por servicios personales. Entonces, siendo así, entonces va a poder ser familiar a cargo. Pero después si tiene IRE, o sea, IRE simple, IRE simple o IRE general, al tener IRE general va a tener IVA. Entonces en ese caso ya no podrá ser familiar a cargo. Los hijos y hermanos menores de edad, no de edad, hijos mayores de edad, que estén estudiando en establecimientos de educación superior, son universidades, abuelos, padres, suegros, hijos mayores de edad. Siempre que sus ingresos, los ingresos de cada uno de ellos no superen los 30 millones en el año o 2.500.000 mensuales. Recordemos que antes era la condición era 3 salarios mínimos. Ahora esos 3 salarios mínimos bajó la mitad, o menos de la mitad inclusive, y bajó a 2.500.000 en el mes en promedio. Y toda persona sobre la que exista obligación legal de prestar alimentos, incluidos los hijos y hermanos mayores de edad, cuando se encuentren con alguna discapacidad física o mental declarada. Entonces, si estábamos hablando de prestación alimentaria, por ejemplo, que es un caso especial de esto. Entonces, al existir una obligación legal de prestar alimentos, entonces se considera familiar a cargo. Pero acá en este caso, si se trata de una persona mayor de edad, hijo mayor de edad, dice se tiene que encontrar con alguna discapacidad física o mental muy clara. Los hijos mayores de edad, sabemos la condición para que no tenga que declararse esta situación de alguna discapacidad física o mental, entonces tendría que entrar como hijo mayor de edad bajo esta regla, estudiando en establecimiento de educación superior y no perciba ingresos superiores a lo mencionado antes. Esto habla, artículo 66, deducibilidad de otros bienes. Y aquí vemos que estos bienes considerados de lujo son bienes especiales que compran personas que tienen realmente capacidad adquisitiva. Entonces, solamente van a poder deducir, estamos en el artículo 67. Este salté yo realmente. Vamos a hablar primero del artículo 66, antes de saltar a esta parte. Acá dice, en el caso de inmuebles para la vivienda, solo se podrá deducir uno cada 5 años, que ya hablamos, cuando se realicen a través de estos medios de financiación. Que es bastante complicado. Cuando la entidad tiene financiamiento propio, tiene que tener aval o garantía prendaria, hipotecaria, fiduciaria, de garantía
o que se trate de financiamiento en el marco de programas de fomento a la vivienda. Y creo que hay bastantes condicionamientos cuando se trata de financiamiento propio por parte de la persona que vende. Ahora, si se trata de compra al contado, esa compra al contado tiene que ser avalada por ingresos grabados por el IRP que vimos que consistía, o haya sido cubierto con préstamos o remanentes de los últimos 5 ejercicios fiscales. Y ahí sí, la diferencia negativa o la pérdida fiscal se va a poder compensar hasta el 20% de las rentas netas correspondientes a este artículo de los 5 ejercicios fiscales. Ya no es más 20% de los ingresos brutos como era en el IRP anterior, sino el 20% de las rentas netas. Como consecuencia de esto, y otra cosa que vamos a ver en la reglamentación, cómo se reglamentó la renta cuando ya se dedujo el costo. Eso más esto que vemos aquí, el 20% de las rentas netas, produce como resultado una eliminación progresiva de la compensación de la pérdida fiscal. En ese caso, una persona, si es que va a comprar un inmueble y piensa quedarse con él y no volverlo a vender, por lo menos no tiene el plan de volverlo a vender, entonces le conviene hacer la deducción de acuerdo a este artículo, deducir en el momento de la compra, siempre que lo haya comprado con financiación. Recomendable, es recomendable que tenga financiación de préstamos o tenga financiación de sus rentas netas de los 5 últimos ejercicios fiscales, o que tenga liquidez por tarjeta de crédito, etc. Le conviene más eso si es que piensa quedarse con el inmueble y no venderlo a futuro. Ahora, si compra el inmueble para después colocarlo otra vez, no le conviene tanto hacer la compensación ahora, sino utilizarlo como costo en el momento de la venta. Entonces, eso serían las recomendaciones para casos específicos de personas que invierten en inmuebles. Ahora sí, artículo 67 de deducibilidad de otros bienes. Estos bienes que son considerados, vamos a decir, de lujo o superfluos, o vamos a decir así, que son muy onerosos, gastos muy onerosos. Por ejemplo, hablamos de autos de competición, animales de competición, embarcaciones, yates, que son cosas muy caras. Entonces se va a poder deducir, a ver un poquito, el momento, el último párrafo, o sea, las últimas líneas dicen, solo serán deducibles al momento de su enajenación. O sea, no se puede deducir en el momento de comprar, sino como costo al momento de vender. O sea, a veces compra una joya y no piensa venderla, no va a poder deducir nunca. Si se compra una motocicleta acuática y lo tiene como hobby, no es que piensa venderla, no va a poder deducir. Si se compra un yate, no va a poder deducirlo al comprar, sino solo al vender. Si piensa comprar un yate solo para uso personal, no piensa ni siquiera venderlo, entonces no va a poder deducirlo. Venda o no venda, no lo va a poder deducir al momento de comprar. Esa es la situación. Bastante limitativo es este nuevo IRP para este tipo de contribuyentes que se compran, que realizan compras bastante onerosas y que en la mayoría de los casos terminan con limitar, reducir la base disponible para no pagar el IRP. Mucha gente prefiere comprarse, darse el lujo con estas cosas antes que entregar el dinero al fisco. Entonces el fisco, eso yo vio esa situación y propuso esta ley y el Parlamento, o sea, es decir, el Poder Legislativo, la Cámara de Senadores y Diputados sacaron el proyecto de ley y el Poder Ejecutivo promulgó este artículo 67 de esta manera. Entonces vemos la deducibilidad de otros bienes limitada completamente. Los no deducibles.
Siempre el IRP no va a ser deducible en el IRP. Ningún impuesto a la renta es deducible para ese impuesto a la renta o para otros. Tampoco se puede deducir las sanciones por infracciones fiscales, sea por la SED, sea por cualquier autoridad pública o de seguridad social. Los ingresos efectuados con ingresos no grabados, exentos o exonerados por el presente capítulo. Eso no se va a poder deducir. Actos de liberalidad. Entonces, los actos de liberalidad son todos aquellos que se realicen sin contraprestación económica equivalente, incluido el porcentaje de las cuotas que superen el límite establecido por el Poder Ejecutivo. Los actos de liberalidad, los gastos no deducibles, ¿no? En realidad no se declaran en el IRP, dejan de declararse, ¿no? Esos son gastos no deducibles. Los egresos realizados por personas físicas en condición de propietarios de empresas unipersonales. Se refiere a gastos. Acá lo que se refiere es los gastos de mi empresa unipersonal no puedo meter en mi liquidación de mi IRP. Acá, por ejemplo, en este caso, por poner un ejemplo, un propietario de una bodega que a la vez tiene IRP por servicios personales. Va a ser muy sospechoso que esta persona deduzca de su IRP 2 cajas de cerveza o 3 cajas de cerveza, 5 cajones de gaseosa, tantas botellas de vodka. Entonces, en ese caso, en un procedimiento de control, se podría determinar o se podría presumir, salvo sujeto a prueba al contrario, que esas compras no correspondían a la empresa unipersonal, sino a la persona o dije al revés en este caso. En un proceso de control se podría presumir por parte de la administración tributaria que estas compras provienen de la empresa unipersonal, se corresponden a la empresa unipersonal, no a la persona física. Y la persona física va a tener que demostrar lo contrario. Esa es la situación con relación a esto. Y el IVA no puede ser deducible en el IRP, a excepción, el IVA crédito fiscal me refiero, no es deducible en el IRP a excepción de cuando fue imputado como costo o gasto en otro impuesto. Perdón, me vuelvo a explicar. El IVA crédito fiscal no es deducible porque es crédito fiscal. Entonces se liquida en el formulario 120. El IVA gasto que yo utilicé en mi IRE, por ejemplo, yo no puedo utilizar en mi IRP. Pero sí el IVA gasto o costo que provenga de actividades personales que yo tenga que liquidar en mi IRP. Vamos a suponer una persona que solamente tenga IRP como docente, tenga IVA exenta y también enseña en instituciones no reconocidas por el MEC y tiene ingresos grabados, facturan exenta y grabada. Esos gastos, sus compras declaradas en su formulario 120 va a tener que prorratear y una porción va a ir a gasto. Entonces eso va a ser liquidado en IRP. Pero ¿qué pasa si este docente que tiene ingresos exonerados por su IRP, tiene ingresos grabados porque enseña a instituciones no reconocidas por el MEC o hace cursos de capacitación, como hacemos Wilma y yo? Y también aparte de eso, tiene un expendio de combustible, es decir, tiene una estación de servicio. Y tiene ventas grabadas y ventas externas. ¿Qué va a hacer con su IVA crédito fiscal? Va a utilizar proporcionalmente, o sea que va a ser el prorrateo, va a utilizar el crédito fiscal en función del prorrateo. Y después su IVA gasto o costo va a tener IVA gasto o costo vinculado a su actividad del IRE y IVA costo gasto a su actividad de servicios personales. Va a tener que hacer un prorrateo otra vez de eso para saber qué porcentaje es de sus ventas, qué porcentaje de sus ventas de los 6 últimos meses son por enseñar a instituciones educativas
reconocidas por el mundo. ¿Y qué porcentajes son de venta de combustible en los últimos 6 meses? Y va a tener que llevar una parte del gasto al IRE y otra parte del gasto al IRP. El cuadro de este numeral 6. Normalmente no nos vamos a tropezar con este tipo de situaciones, pero si es que ocurre, entonces ya tenemos una idea de cómo es que tenemos que hacer. Después tasas. Estas tasas progresivas, repito, solamente para IRP ganancia de capital y funciona por tramo. El primer tramo de 50 millones de guaraníes 1 hasta 50 millones, entonces es 8% la tasa. El segundo tramo desde 50 millones 1 hasta 150 millones es 9%, y lo que supere los 150 millones es al 10%. Y si una persona gana 150 millones, los primeros 50 millones tiene que calcular al 8%. Los siguientes 100 millones, que son de esta porción, tiene que calcular a la tasa del 9%. Y los último tramo, desde 50 millones 1 hasta 150 millones, va a tener, cuando supere los 150 millones, es decir, 150 millones 1 va a liquidar a la tasa del 10%. Entonces, para ver un ejemplo acá que les voy a poner en pantalla, para poder entender cómo es esto. En el caso que estamos dando, esta persona gana 150 millones. Voy a poner acá formato. Y vamos a ver cómo se aplica esto en un pequeño ejemplo para comprender. Entonces, una persona percibe ingresos por 150 millones. Entonces, acuerda esta regla de un guaraní hasta 50 millones a la tasa del 8. Entonces, el primer rango va a ser 50 millones. Va a pagar a la tasa del 8%. ¿Cuánto es lo que va a pagar a la tasa del 8%? Es esto, 4 millones. El segundo rango es de 50 millones 1 hasta 150 millones, es decir, son 100 millones, que va a tributar a la tasa del 9%. ¿Cuánto eso es en guaraníes? 9 millones. Después tenemos que ver cuánto tenemos acá. Tenemos 50 y 50. En total tenemos 150 millones ya distribuidos entre la tasa del 8 y el 9, y ya se completa aquí lo que esta persona tiene que liquidar en su IRP. ¿Qué es lo que hacemos en este caso? Hacemos una simple sumatoria de cuánto es lo que tiene que pagar impuestos. Es 13 millones. Que no es lo mismo que decir 150 millones por 9%. Porque está en el rango sería en el rango de la tasa del 9%, que es hasta 150 millones. Tasa del 9%. Es lo mismo calcular directamente 9% sobre los 150 millones de renta neta. Es decir, calcular por tasa progresiva por cada tramo. Si esta persona tuvo una renta neta de 200 millones de guaraníes, pues acá me va a faltar, allá tengo 50 y 100, total 150, me va a faltar unos 50 millones más para completar mi liquidación. A la tasa del 10 sería estos últimos 50. Entonces, al hacer el cálculo, tengo 5 millones que está liquidando en el tramo de la tasa del 10%, total 18 millones. Entonces, no es lo mismo decir que como yo gané 200 millones y estoy bajo el rango de mi tasa progresiva de 10%, no es lo mismo decir que voy a pagar 10% directo sobre 20 millones que decir voy a pagar en forma progresiva mis tasas sobre esta renta y por tramo, y voy a pagar 18 millones. O sea que
se termina pagando menos impuestos en relación al sistema anterior, que es aplicar directamente la tasa sobre la renta neta del IRP. Claro que ahí el IRP se potencia más como recaudador, limitando las deducciones de otros bienes, por ejemplo, que antes se podía deducir como gasto. Ahora ya no se puede deducir como gasto, sino recién como costo al momento de vender. Bueno, entonces avanzamos. Estamos por terminar este video. Espero que hayamos comprendido bien. La documentación simplificada, esto también es muy importante. Dice: los comprobantes o recibos generados en transacciones pagadas a través de medios electrónicos en terminales de transacción POS mediante el uso de tarjeta de crédito o de débito tendrán el carácter de comprobante de venta, que sustituyen a los documentos emitidos en otro formato, en la forma y condiciones que establezca la administración tributaria. Eso todavía no está reglamentado, porque al hablar de administración tributaria estamos hablando de resolución general y todavía no salió. Entonces, en principio, cuando yo pago una, qué sé yo, estamos hablando de comprobantes o recibos generados por transacciones pagadas a través de medios electrónicos. Todavía es comprobante de POS. Entonces va a tener carácter de comprobante de venta, pero tiene que salir la resolución del acceso. En principio, los comprobantes de POS van a servir para documentar transacciones, pero aún falta saber la forma y las condiciones establecidas por la administración tributaria. Después, en clase, estando en clase, vamos a desarrollar este pequeño ejercicio para ejercitarnos un poquito en la identificación de las obligaciones que tenemos que considerar para el IRP de acuerdo a las actividades personales del 2020 en adelante. La tasa nominal aplicable, el porcentaje de base disponible, la tasa efectiva y cuándo se imputa. Entonces, de esta manera terminamos este video resumen acerca de los principales cambios traídos por esta reforma tributaria en el impuesto a la renta personal. Nos veremos entonces en la siguiente entrega. Gracias por haber escuchado y participado como oyente y como participante de este curso. Hasta luego.